Mi hermana pensó que sería gracioso burlarse de mi infertilidad, porque ella es la única en darle nietos a mamá. Entonces anuncié mi embarazo en su baby shower. Lo que no sabían es que yo había adoptado a su bebé. El salón estaba decorado con globos rosados y blancos, una mesa llena de regalos costosos, y mi hermana Verónica sentada en su trono improvisado de futura madre, sonriendo como si fuera la reina del universo. Había organizado su baby shower en la casa de nuestros padres, invitando a toda la familia extensa, amigos de la infancia y hasta vecinos que apenas conocíamos. Todo debía girar alrededor de ella, como siempre había sido. Yo estaba sirviendo ponche cuando mi madre tomó el micrófono. Quiero agradecer a mi hija Verónica por darme finalmente la alegría de ser abuela, dijo con lágrimas en los ojos. Después de tantos años esperando, después de tanta decepción, su mirada se desvió hacia mí por un segundo, cargada de reproche. Finalmente tendré un nieto de verdad. No solo esperanzas vacías. El silencio incómodo que siguió fue interrumpido por la risa de Verónica. Mamá, no seas tan dura. No es culpa de Luciana que su cuerpo no funcione como el mío. Se acarició la barriga de 6 meses con satisfacción. Algunas simplemente nacimos para ser madres, y otras. Bueno, otras nacieron para ser las tías solteronas que compran regalos caros. La sala estalló en risas nerviosas. Vi a mis tías intercambiar miradas, a mis primas bajar la vista avergonzadas. Mi padre permanecía callado en su silla, como siempre, dejando que mi madre y Verónica dictaran la narrativa familiar. La infertilidad que había sido mi lucha privada durante 5 años ahora era el chiste público de la tarde. De hecho, continuó Verónica, claramente disfrutando la atención, debería agradecer a Luciana. Si ella hubiera podido tener hijos, mamá nunca me habría rogado tanto que me embarazara. Así que, hermana querida, gracias por tu útero defectuoso. Me dio todo el protagonismo. Algo dentro de mí se quebró en ese momento. No fue solo la humillación pública, aunque eso dolía profundamente. Fue ver las caras de mi familia, mi madre asintiendo con aprobación, mis tías riéndose educadamente, mis primas mirando sus teléfonos para evitar el momento incómodo. Durante 5 años había soportado en silencio los comentarios sobre mi fracaso para darle nietos a mamá, las sugerencias no solicitadas sobre tratamientos de fertilidad, las miradas de lástima en cada reunión familiar, donde Verónica no perdía oportunidad de mencionar lo fértil que era. Me acerqué a la mesa principal donde estaba el pastel elaborado de 3 pisos con la figura de un bebé encima. Tomé una copa de champán de la bandeja más cercana y la levanté. Quiero hacer un brindis, dije con voz clara. Verónica me miró con una sonrisa condescendiente. Oh, Luciana, qué dulce. Sabía que finalmente aceptarías tu papel de tía solterona. En realidad, respondí, manteniendo mi tono tranquilo a pesar de que mi corazón latía como tambor. Quiero brindar por la maternidad, porque yo también voy a ser madre. El silencio que siguió fue absoluto. Pude ver la sonrisa de Verónica congelándose en su cara. ¿Qué? Mi madre dejó caer su copa de ponche. Estás embarazada. Completé la frase disfrutando cada segundo de su shock. De 5 meses, para ser exacta. Supongo que tendré a mi bebé apenas unas semanas después que Verónica. Qué coincidencia, ¿verdad? El caos que siguió fue glorioso. Mi madre gritó de alegría, luego de confusión, luego de nuevo de alegría. Las tías se levantaron de sus asientos, bombardeándome con preguntas. Mis primas sacaron sus teléfonos para tomar fotos, y en medio de todo ese alboroto, vi la cara de Verónica transformarse de shock a furia apenas contenida. ¡Imposible!, dijo finalmente, su voz temblando. Los doctores dijeron que no podías. Los doctores dijeron muchas cosas, respondí con una sonrisa. Pero aquí estamos. Supongo que tu baby shower se convirtió en una doble celebración. Mi madre prácticamente me arrancó el brazo arrastrándome hacia el centro del salón. Mi bebé va a ser madre. Las dos van a ser madres. Voy a tener 2 nietos. Pero yo sabía la verdad. Y mientras veía a Verónica intentando recuperar el control de su día especial, mientras observaba cómo la atención que tanto había disfrutado se dividía ahora entre las dos, me preparé para revelar el secreto que convertiría su victoria en la derrota más devastadora de su vida. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que ni siquiera Verónica había imaginado en sus peores pesadillas, era la verdadera historia detrás de mi embarazo. Y cuando la verdad finalmente saliera a la luz, la traición familiar que estaba a punto de revelarse haría que su cruel burla sobre mi infertilidad pareciera un juego de niños. La fiesta se convirtió en un caos controlado. Mi madre corría de un lado a otro, alternando entre abrazarme y abrazar a Verónica,
tratando desesperadamente de mantener la atención equilibrada entre sus dos hijas embarazadas. Pero yo podía ver la frustración en los ojos de mi hermana. Este era su día, su momento de gloria, y yo acababa de robarle el protagonismo. «No entiendo», dijo mi tía Marta, acercándose a mí con curiosidad genuina. «Pensé que habías dicho que los tratamientos de fertilidad no habían funcionado». «Y no funcionaron», respondí con calma, acariciando mi vientre todavía plano. A los 5 meses, algunos embarazos apenas se notan, especialmente en mujeres delgadas como yo. Esto fue un milagro, supongo. La vida encuentra su camino. Verónica se acercó con pasos deliberados. Su sonrisa forzada no llegaba a sus ojos. «Hermana, qué noticia tan sorprendente. Deberías haberme contado antes. Podríamos haber planeado algo juntas. Como tú me contaste cuando decidiste embarazarte específicamente para complacer a mamá», repliqué suavemente. «Ah, espera, no lo hiciste. Me enteré cuando anunciaste el embarazo en la cena de Navidad. ¿Recuerdas?» Su cara se tensó. «Eso fue diferente. Yo no sabía que tú estabas intentándolo todavía». «Claro que lo sabías». Mantuve mi voz baja, solo para ella. «Me veías ir a las clínicas, me veías volver llorando cada vez que otro tratamiento fallaba, y disfrutabas cada segundo de mi sufrimiento». «Luciana, no seas dramática». «¿Dramática?», la interrumpí. «Hace 5 minutos me llamaste solterona con útero defectuoso frente a toda la familia. Pero ahora que resulta que también voy a ser madre, ¿quieres jugar a las hermanas unidas?». Antes de que pudiera responder, mi madre nos interrumpió con su entusiasmo característico. «Niñas, tenemos que planear todo. 2 baby showers más, revelaciones de género, sesiones de fotos de maternidad juntas. Será maravilloso». Vi cómo Verónica apretaba los dientes. Compartir la atención conmigo era su pesadilla personal. Durante 34 años, ella había sido la hija favorita, la bonita, la exitosa, la que cumplía todas las expectativas familiares. Yo era la mayor, sí, pero también la problemática, la que se divorció a los 29, la que tenía una carrera profesional en lugar de marido, la que había fallado en el aspecto más importante según mi madre: darle nietos. El resto del baby shower fue tenso. Verónica intentó recuperar el control cortando el pastel, abriendo regalos con entusiasmo exagerado, posando para fotos con su barriga prominente. Pero cada vez que alguien mencionaba mi embarazo, su sonrisa se volvía más forzada. Cuando los invitados comenzaron a irse, mi madre me tomó del brazo. «Luciana, cariño, necesitamos hablar. ¿Quién es el padre?». Era la pregunta que había estado esperando. «Es complicado, mamá». «¿Complicado? ¿Qué significa eso?». Su expresión de alegría se transformó en preocupación. «¿No estarás involucrada con un hombre casado? Por favor, dime que no repetirás los errores de tu matrimonio anterior». «No es un hombre casado», la tranquilicé, aunque técnicamente no estaba mintiendo. «Es alguien que conocí hace un tiempo. Decidimos hacerlo de manera no convencional». «¿No convencional?». Mi padre finalmente habló desde su silla. «¿Qué demonios significa eso?». «Significa que voy a ser madre soltera por elección», dije firmemente. «Y antes de que empiecen con sermones sobre la familia tradicional, recuerden que ustedes mismos dijeron que yo nunca encontraría a alguien dispuesto a casarse con una mujer infértil». «Bueno, resulta que ya no soy infértil». Verónica se acercó, su cara roja de furia apenas contenida. «Esto es ridículo. No puedes simplemente aparecer y anunciar un embarazo de 5 meses del que nadie sabía nada. ¿Dónde están las ecografías? ¿Los documentos médicos? ¿Prueba de que realmente estás embarazada?». Saqué mi teléfono con calma y mostré una imagen de ultrasonido. Era real, completamente legítima. Lo que no les dije era la historia completa detrás de esa imagen. «¿Satisfecha?», pregunté. Mi madre tomó el teléfono, sus ojos llenándose de lágrimas al ver la pequeña figura en la pantalla. «Es real. Dios mío, es real. Mi Luciana va a ser madre». «¿Y el género?», preguntó mi tía Marta, quien se había quedado ayudando a limpiar. «¿Ya saben qué es?». «Una niña», respondí, viendo cómo los ojos de Verónica se ensanchaban. Ella estaba esperando un niño, el primer nieto varón de la familia. «Pero yo tendría la primera nieta». «Perfecto», dijo mi madre, abrazándome. «Una niña y un niño. Serán como hermanos. Crecerán juntos». «Prima y primo», corrigió Verónica con voz tensa. «Serán primos, mamá. No hermanos». «Claro, claro». Mi madre agitó la mano distraídamente. «Pero estarán tan unidos como hermanos». «Oh, tengo que llamar a tu tía Rosa y a tu prima Jennifer y...». Mientras mi madre salía del salón con su teléfono, marcando números frenéticamente, Verónica me acorraló en la cocina. «¿Qué estás haciendo?», siseó. «¿Esto es venganza por lo que dije hoy?». «¿Venganza?». Me reí genuinamente. «Verónica,
Mi embarazo no tiene nada que ver contigo. No todo en mi vida gira alrededor de competir contigo, aunque claramente tú piensas que sí. Mentira. El timing es demasiado conveniente. Anuncias un embarazo secreto de 5 meses justo en mi baby shower, justo cuando finalmente tengo algo que tú no puedes tener. La corregí. Tenías algo que yo no podía tener. Pasado. Ahora las dos vamos a ser madres. Acepta la realidad, hermana. Su cara se retorció en una expresión de odio puro que nunca había visto antes. No te creo. Algo no cuadra en tu historia, y voy a descubrir qué es. Adelante, dije con tranquilidad. Investiga todo lo que quieras. Mi embarazo es completamente legítimo, y lo era, técnicamente. Lo que ella no sabía, lo que nadie en mi familia sabía todavía, era que ese bebé en la ecografía, esa niña que yo llevaría en mis brazos en 4 meses, tenía una conexión mucho más profunda con Verónica de lo que ella podía imaginar. La historia comenzó 6 meses atrás, cuando recibí una llamada que cambiaría todo. Era de Gabriela Méndez, una trabajadora social del hospital, donde yo había estado recibiendo mis fallidos tratamientos de fertilidad. Me conocía bien, conocía mi historia, conocía mi desesperación por ser madre. Luciana, había dicho con voz cautelosa, tengo una situación inusual que podría interesarte, pero necesito que entiendas que esto es delicado, muy delicado. Me había citado en una cafetería lejos del hospital, lejos de cualquier lugar donde pudiéramos ser vistas, y allí, entre sorbos de café que se enfriaba en la taza, me contó sobre una joven de 19 años que había llegado al hospital en trabajo de parto prematuro. No tenía familia, no tenía recursos, y lo más importante, no quería al bebé. Ella quiere dar al bebé en adopción, explicó Gabriela. Pero hay complicaciones. El padre biológico, bueno, digamos que la situación es complicada. La chica está aterrada de que él reclame al bebé, y tiene buenas razones para estarlo. ¿Y por qué me estás contando esto?, había preguntado, aunque mi corazón ya estaba acelerándose con una esperanza peligrosa. Porque ella te conoce. Bueno, conoce a tu familia. Y específicamente, ha pedido que si alguien adopta a su bebé, seas tú. Esas palabras no tenían sentido entonces. ¿Cómo podía una extraña conocer a mi familia y específicamente pedirme a mí como madre adoptiva? Pero entonces Gabriela sacó una fotografía y todo el mundo se detuvo. Era una foto de Verónica y un hombre que no era su esposo. Estaban en lo que parecía ser un hotel, los dos riendo, él con la mano en su cintura de manera demasiado familiar. La foto tenía fecha de hacía 2 años. La joven se llama Natalia, continuó Gabriela en voz baja, y el padre de su bebé es Leonardo Torres, el esposo de tu hermana. El shock me dejó sin palabras. Leonardo, el perfecto Leonardo, con su trabajo corporativo y sus trajes caros, el hombre que Verónica había casado como trofeo y presumía en cada reunión familiar. Leonardo, que supuestamente adoraba a Verónica y estaba emocionado por su embarazo. Natalia trabajaba como asistente en la empresa de Leonardo, explicó Gabriela. La relación duró casi 1 año. Cuando ella quedó embarazada y se lo dijo, él la despidió y amenazó con arruinar su reputación si decía algo. Ella tiene 19 años, Luciana. Él tiene 42. Fue su jefe. Y ahora ella está sola, aterrada, y no quiere que ese hombre tenga nada que ver con su bebé. ¿Y Verónica?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Según Natalia, ella no sabe nada. Leonardo mantuvo el affair completamente secreto. Y ahora, Gabriela hizo una pausa. Ahora tu hermana está embarazada de 6 meses, presumiblemente de Leonardo, aunque Natalia tiene sus dudas sobre eso también. Las piezas comenzaban a encajar de una manera oscura y retorcida. Verónica había anunciado su embarazo 3 meses después de que Leonardo supuestamente despidiera a Natalia. El timing era sospechosamente conveniente. ¿Por qué yo?, pregunté finalmente. ¿Por qué Natalia me quiere a mí específicamente? Porque te ha visto, dijo Gabriela. Leonardo la llevó una vez a una reunión familiar, haciéndola pasar por una colega de trabajo. Ella te vio con tu madre, vio cómo te trataban cuando mencionaron tu infertilidad, vio cómo Verónica se burlaba de ti, y dice que vio algo en tus ojos ese día, una bondad genuina, incluso mientras estaba siendo humillada. Ella quiere que su bebé tenga una madre que lo ame de verdad, no por obligación o conveniencia. Durante las siguientes semanas, me reuní con Natalia en secreto. Era una chica dulce, destrozada por lo que Leonardo le había hecho. Me mostró mensajes, correos, evidencia de su relación. Me contó cómo él había prometido dejar a Verónica, cómo le había dicho que su matrimonio era solo por apariencias, cómo la había usado y descartado cuando ya no le convenía. Tu hermana no sabe qué tipo de hombre tiene, me dijo Natalia en una de nuestras reuniones. Y sinceramente,
después de ver cómo te trató ese día en la reunión familiar, no me importa si lo descubre de la peor manera. El parto fue complicado. Natalia tuvo que dar a luz prematuramente a las 36 semanas debido a complicaciones. Yo estuve allí, sosteniendo su mano, siendo la única persona en ese cuarto que se preocupaba por ella. Y cuando nació la bebé, pequeña pero sana, con los ojos oscuros de Leonardo y el cabello castaño de Natalia, algo dentro de mí hizo clic. Esta era mi hija. No biológicamente, pero en todos los aspectos que importaban, y el hecho de que era la hija de Leonardo, el yerno favorito de mi madre, el esposo perfecto de mi hermana perfecta, era una complicación que sabía que eventualmente tendría que enfrentar. Los papeles de adopción se procesaron rápidamente, gracias a los contactos de Gabriela y al deseo de Natalia de mantener todo en secreto. Leonardo no sabía que Natalia había tenido al bebé, y ella quería mantenerlo así. Había firmado documentos renunciando a cualquier derecho parental. Había desaparecido de la ciudad antes de que Leonardo pudiera encontrarla, y durante los últimos 5 meses yo había estado preparándome, investigando, recopilando evidencia, esperando el momento perfecto para revelar no solo que iba a ser madre, sino la verdad devastadora sobre el padre de mi hija adoptiva. Verónica pensaba que yo había arruinado su baby shower con mi anuncio. No tenía idea de que eso era solo el comienzo. La traición familiar que estaba a punto de revelar destruiría su matrimonio, su imagen perfecta y su posición como la hija favorita de una sola vez. Y lo mejor de todo, cuando la verdad saliera a la luz sobre Leonardo, sobre su affair con una empleada de 19 años, sobre el bebé que había abandonado y que yo ahora criaría como mío, Verónica finalmente entendería lo que significaba la verdadera humillación pública. Mientras la veía despedir a los últimos invitados de su baby shower, sonriendo y actuando como si todo estuviera bien, me preparé mentalmente para lo que vendría. En unas semanas, cuando diera a luz a mi bebé prematuramente, cuando presentara a la familia a mi hija, cuando Leonardo viera por primera vez a la niña que era su copia exacta. Entonces comenzaría el verdadero espectáculo. Las siguientes 3 semanas fueron una actuación magistral de mi parte. Asistí a las citas médicas que mi madre insistió en acompañarme, siempre eligiendo doctores que no conocían mi historia real de infertilidad. Les conté a todos una versión cuidadosamente elaborada. Había quedado embarazada naturalmente después de años de intentos. Un milagro médico. Un embarazo sorpresa que había descubierto tarde porque había dejado de hacerme pruebas. Mi madre compraba la historia completa, demasiado emocionada por la perspectiva de 2 nietos para cuestionar detalles. Mi padre, como siempre, permanecía en segundo plano, más preocupado por el fútbol que por los dramas familiares. Pero Verónica, ella observaba cada movimiento mío con sospecha apenas disimulada. «Tu barriga no crece», comentó durante una cena familiar, sus ojos escaneando mi cuerpo. «A los 5 meses deberías estar más grande». «Cada cuerpo es diferente», respondí con calma, tomando un sorbo de agua. «Además, estoy en forma. Los músculos abdominales hacen que la barriga tarde más en notarse». «¡Qué conveniente!», murmuró, pero mi madre la silenció con una mirada. Leonardo había estado particularmente callado desde mi anuncio. Durante la cena, apenas me miraba, concentrado excesivamente en su comida. Verónica atribuía su comportamiento extraño al estrés del trabajo, pero yo sabía la verdad. Estaba aterrado de que Natalia hubiera hablado, de que su secreto estuviera a punto de explotar. Mi teléfono vibró con un mensaje de Gabriela. «Natalia pregunta por la bebé. Quiere saber cómo está la niña». Había llamado a mi hija Isabela, aunque todavía nadie en mi familia lo sabía. Estaba viviendo temporalmente con una familia de acogida que Gabriela había organizado, esperando a que yo completara todos los trámites legales. Visitaba a Isabela cada 2 días, disfrazando mis ausencias como citas médicas o trabajo. Era una bebé hermosa, con rasgos delicados y un llanto fuerte que me derretía el corazón. Cada vez que la sostenía, sentía una mezcla de alegría y anticipación por la tormenta que su existencia desataría. «Tenemos que planear la revelación de género», anunció mi madre durante el postre. «Para las 2. Podemos hacer una fiesta doble. Será adorable». «Yo ya sé lo que tengo», dijo Verónica rápidamente. «Un niño. Lo confirmamos hace semanas. Y yo tengo una niña», agregué. «Así que no hay mucho que revelar». «Entonces, una fiesta de bienvenida», insistió mi madre. «Algo para celebrar que ambas van a ser madres. Por favor, niñas, háganlo por mí. He esperado tanto para ser abuela». Verónica y yo intercambiamos miradas. La familia tóxica que habíamos crecido dentro nos había enseñado a competir por cada migaja de atención materna. Pero ahora, con sus embarazos reales y el mío fabricado, la competencia había alcanzado un nuevo nivel de intensidad. «Está bien», accedí finalmente, «pero con una condición. Cuando nazca mi bebé, quiero que todos estén presentes».
Es importante para mí que conozcan a mi hija el mismo día que llegue. ¿Qué quieres decir con el día que llegue? Preguntó Verónica frunciendo el ceño. Los bebés no llegan por correo, Luciana. Me refiero al día que nazca, corregí suavemente. Quiero que la familia la conozca inmediatamente, sin excepciones. Leonardo dejó caer su tenedor con un estruendo. Todos nos giramos a mirarlo. ¿Estás bien? Preguntó Verónica tocando su brazo. Sí, balbuceó, recogiendo el tenedor. Solo me acordé de algo del trabajo. Lo observé cuidadosamente. Sabía que yo sabía. Podía verlo en sus ojos, en la forma en que evitaba mi mirada, en cómo sus manos temblaban ligeramente. Estaba esperando que dejara caer la bomba en cualquier momento, pero yo tenía un plan mucho más elaborado que simplemente exponer su affair durante una cena familiar. Quería que todos vieran, que todos entendieran, que todos estuvieran presentes cuando la verdad finalmente saliera a la luz. 2 semanas después, recibí la llamada que había estado esperando. Los papeles de adopción estaban finalizados. Isabela era oficialmente mi hija ante la ley. Ahora solo necesitaba el momento perfecto para presentarla a la familia. La oportunidad llegó cuando Verónica comenzó a tener contracciones prematuras a sus 38 semanas. Mi madre llamó en pánico, insistiendo en que todos fuéramos al hospital. Era el momento que había estado esperando. Voy para allá, le dije a mi madre por teléfono, pero hay algo que necesito traer conmigo. Algo importante. Recogí a Isabela de su familia de acogida, agradeciendo profusamente su ayuda durante estos meses. La bebé estaba dormida en su asiento del auto, ajena al drama que su existencia estaba a punto de causar. Cuando llegué al hospital, encontré a toda la familia reunida en la sala de espera de maternidad. Leonardo paseaba nerviosamente. Mis padres consolaban a las tías que habían llegado. Primos y amigos llenaban los asientos disponibles. ¿Dónde estabas?, me preguntó mi madre. Y entonces vio el asiento del auto en mi mano. ¿Qué es eso? Es mi hija, anuncié, colocando el asiento suavemente en el piso. Les presento a Isabela. El silencio fue absoluto. Todos se acercaron para mirar a la bebé dormida, sus rostros transformándose de confusión a shock. ¿Tu hija? Mi padre fue el primero en hablar. ¿Ya diste a luz? ¿Cuándo? ¿Cómo? Hace 5 semanas, respondí. Fue un parto prematuro a las 36 semanas. Isabela ha estado bajo cuidado médico desde entonces, ganando peso y fortaleciéndose. Los doctores finalmente me dieron luz verde para traerla a casa. Mi madre se agachó para ver mejor a la bebé. Es hermosa. Tiene tu nariz, Luciana. Eso dicen, mentí suavemente. En realidad, Isabela tenía la nariz de Leonardo, sus ojos, su cabello oscuro. Pero nadie lo había notado todavía. Leonardo se había puesto pálido, presionado contra la pared como si intentara desaparecer. Su mirada estaba fija en Isabela, y pude ver el reconocimiento lento formándose en sus ojos. Conocía esos rasgos. Eran suyos. ¿Por qué no nos dijiste?, preguntó mi tía Marta. ¿Por qué mantenerlo en secreto? Porque los bebés prematuros son delicados, expliqué. Una verdad parcial. No quería preocupar a nadie hasta estar segura de que Isabela estaría bien, y ahora que está sana y fuerte, quería que la conocieran. La enfermera salió en ese momento. ¿La familia Torres? Verónica ha dado a luz. Es un niño sano, 3 kilos 400 gramos. Pueden pasar a verla. El grupo comenzó a moverse hacia la habitación de Verónica, pero Leonardo se quedó atrás, mirando fijamente a Isabela. Me acerqué a él, manteniendo mi voz baja. Hermosa bebé, ¿verdad?, dije casualmente. Se parece a su padre. Luciana, su voz temblaba. ¿Qué has hecho? ¿Yo? Nada. Solo adopté a una bebé que necesitaba una madre. Una bebé cuya madre biológica es una joven de 19 años llamada Natalia. ¿Te suena familiar ese nombre? Su cara se puso verde. No, no puedes. Oh, pero puedo. Y lo hice. Sonreí dulcemente. Natalia no quería que tú tuvieras nada que ver con esta bebé. Entonces me la dio a mí. ¿Legalmente? Completamente legalmente. Isabela es mi hija ahora. Verónica no puede saber, comenzó, pero lo interrumpí. Verónica no puede saber qué. ¿Que su perfecto esposo tuvo un affair con su asistente de 19 años? ¿Que embarazó a esa chica y luego la amenazó para que guardara silencio? ¿Que la bebé que yo acabo de presentar como mi hija adoptiva es en realidad su medio hermana del niño que Verónica acaba de dar a luz? Leonardo se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el piso, su cara en sus manos. Me arruinarás. Arruinarás a tu propia hermana. Mi hermana, dije con voz fría. Se ha pasado años arruinándome a mí, burlándose de mi infertilidad, humillándome públicamente,
convirtiéndome en el chiste familiar. Y todo este tiempo, estuvo casada con un hombre que abusaba de su poder para seducir empleadas vulnerables. No fue así, ¿no? Entonces ilumíname, Leonardo. Cuéntame tu versión de cómo terminaste embarazando a una chica que trabajaba para ti. Una chica que podría ser tu hija. Y luego la despediste cuando te dio la noticia. No pudo responder. No había justificación posible. Aquí está lo que va a pasar. Continué, mi voz tranquila pero firme. Vas a entrar a esa habitación y vas a conocer a tu hijo legítimo. Vas a actuar como el padre emocionado que se supone que eres. Y mientras tanto, Isabela y yo vamos a ser parte de esta familia. Vamos a asistir a cada reunión, cada cumpleaños, cada celebración. Y cada vez que me veas con ella, cada vez que veas esos rasgos que son idénticos a los tuyos, vas a recordar lo que hiciste. ¿Y luego? Preguntó, su voz apenas audible. Luego, cuando yo decida que es el momento correcto, cuando Verónica esté lo suficientemente apegada a su rol de madre, cuando toda la familia haya visto a Isabela crecer y enamorarse de ella, entonces revelaré la verdad. Y no solo sobre tu affair, Leonardo. Tengo evidencia de todo. Los mensajes, los correos, las amenazas que le hiciste a Natalia. Cuando decida compartir esa evidencia, no solo perderás a tu esposa, perderás tu reputación, tu trabajo, todo. Por favor, suplicó, lágrimas en sus ojos. Soy el padre de tu sobrino. Exactamente. Y también eres el padre de mi hija. Eso hace que las cosas sean complicadas, ¿no crees? Me agaché para estar a su nivel. Bienvenido al infierno que creaste, Leonardo. Disfruta la vista. Me incorporé, tomé el asiento de Isabela y caminé hacia la habitación de Verónica. Podía sentir los ojos de Leonardo clavados en mi espalda, pero no me volteé. La venganza, descubrí, sabía increíblemente dulce. Cuando entré a la habitación, encontré a Verónica sosteniendo a su hijo, rodeada de familia. Se veía agotada pero radiante, todo el dolor del parto olvidado al mirar a su bebé. Luciana, dijo con sorpresa al verme con Isabela. ¿Trajiste a tu bebé? Pensé que sería lindo que los primos se conocieran, respondí, acercándome. ¿Puedo ver a tu hijo? Ella dudó, pero mi madre intervino. Por supuesto que puede. Son primos, después de todo. Van a crecer juntos. Me acerqué a la cama, Isabela en mis brazos, y miré al hijo de Verónica. Era un bebé bonito, con rasgos claramente de Leonardo, y cuando coloqué a Isabela junto a él para que mi madre pudiera tomar una foto, la similitud era innegable. Vi el momento exacto en que Verónica lo notó. Sus ojos se movieron de su hijo a Isabela, de vuelta a su hijo. Frunció el ceño, mirando más de cerca los rasgos de Isabela. Se parecen, comentó mi tía Marta, sin darse cuenta de la tensión que acababa de crear. Mira, tienen la misma nariz. Debe ser genética familiar. Sí, concordé suavemente, encontrando la mirada de Verónica. Debe ser genética familiar. Vi la semilla de duda plantándose en sus ojos. Aún no lo entendía completamente, pero su instinto le estaba diciendo que algo no estaba bien. Y mientras Leonardo entraba finalmente a la habitación, pálido y tembloroso, y veía a los dos bebés juntos, vi su mundo comenzar a desmoronarse. La traición familiar que yo había orquestado estaba solo comenzando. Y antes de que terminara, todos entenderían que la infertilidad podría haber sido mi cruz, pero la venganza sería mi corona. Los siguientes 2 meses fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, éramos la familia perfecta. 2 hermanas con bebés de edades similares, reuniones semanales donde los primos jugaban juntos, infinitas sesiones de fotos que mi madre publicaba orgullosa en redes sociales. Pero bajo la superficie, las grietas comenzaban a mostrarse. Leonardo evitaba estar en la misma habitación que yo. Cuando era inevitable, se mantenía lo más lejos posible de Isabela, nunca ofreciéndose a cargarla, nunca mirándola directamente. Mi madre lo atribuía a que algunos hombres se sienten incómodos con bebés que no son suyos. Verónica tenía otras teorías. Es extraño, me dijo una tarde mientras amamantaba a su hijo Mateo en mi sala. Isabela dormía en su cuna cerca. Leonardo se comporta raro cuando Isabela está presente, como si le tuviera miedo a un bebé. Quizás solo está nervioso, sugerí, sin levantar la vista de mi teléfono. No todos los hombres son naturales con los niños. Leonardo es maravilloso con Mateo, argumentó ella. Lo carga, lo cambia, le canta. Pero con Isabela, su voz se apagó, mirando a mi hija dormida. Es como si no quisiera acercarse a ella. Yo sabía exactamente por qué. Cada vez que Leonardo miraba a Isabela, veía su propio rostro reflejado en sus rasgos. Era un recordatorio constante de su traición, un secreto viviente que dormía en una cuna en mi casa. La obsesión de Verónica con la similitud entre los bebés fue creciendo.
Tomaba fotos de Mateo e Isabela juntos, comparándolas, señalando cada pequeño parecido. Un día apareció en mi puerta sin avisar, con un álbum de fotos viejas. «Necesito mostrarte algo», dijo, su voz tensa. Extendió fotos de Leonardo cuando era bebé junto a fotos recientes de Isabela. «Mira esto. Mira qué parecidos son». Mi corazón latió más rápido, pero mantuve mi expresión neutral. «Muchos bebés se parecen, Verónica. Es normal». «No, esto es diferente». Su voz subió de tono. La forma de los ojos, la línea de la mandíbula, incluso la forma de las orejas. Isabela podría ser hija de Leonardo. «Eso es ridículo», dije firmemente. «Isabela es mi hija adoptiva. No tiene ninguna relación con Leonardo». «¿Adoptiva?», se congeló. «¿Dijiste adoptiva?». Me di cuenta demasiado tarde de mi error. En el caos del día del nacimiento de Mateo, nadie había procesado completamente mis palabras cuando dije que había adoptado a Isabela. Todos habían asumido que el parto prematuro significaba que ella era biológicamente mía. «Sí, adoptiva», confirmé, sabiendo que no podía retractarme ahora. Pensé que lo había dejado claro. Los tratamientos de fertilidad nunca funcionaron. Isabela vino a mí a través de adopción privada. El rostro de Verónica pasó por múltiples emociones. Confusión, rabia, algo que parecía alivio. «¿Por qué no lo dijiste claramente? Dejaste que todos pensaran que habías quedado embarazada milagrosamente». «Porque es mi historia para contar cuando yo decida», respondí. Y honestamente, después de años de burlas sobre mi infertilidad, no les debía explicaciones a nadie sobre cómo me convertí en madre. Ella procesó esto por un momento. Luego volvió a las fotos. «Pero esto no explica el parecido. ¿De dónde viene Isabela? ¿Quiénes son sus padres biológicos? Eso es confidencial», dije firmemente. «La adopción es cerrada. No tengo esa información». Era una mentira, por supuesto. Sabía exactamente quiénes eran los padres de Isabela. Uno de ellos estaba casado con mi hermana, pero no era el momento todavía de revelar esa verdad. Verónica no dejó el tema. Durante las siguientes semanas, la vi observando a Leonardo con nueva sospecha. Lo interrogaba sobre su día, revisaba su teléfono cuando él dormía, aparecía sin avisar en su oficina. La semilla de duda que yo había plantado estaba creciendo. Una noche, recibí un mensaje de texto de Leonardo. «Necesitamos hablar. En privado». Accedí a encontrarlo en un café lejos de nuestras casas. Llegó luciendo demacrado, con ojeras profundas y ropa arrugada. «Verónica está volviéndose loca», dijo sin preámbulos. «Cree que tuve un affair. Está contratando un investigador privado». «¿Y tuviste un affair?», pregunté inocentemente. «Porque si no, no tienes nada de qué preocuparte». «Sabes que sí», sisió. «Y sabes que si ella descubre sobre Natalia, sobre Isabela, me divorciará, me quitará todo». «Probablemente», concordé. ¿Y? Su voz subió. «¿Y? Eres tú quien está destruyendo mi matrimonio con esta venganza retorcida». «Yo no destruí tu matrimonio, Leonardo. Tú lo hiciste cuando decidiste acostarte con una empleada de 19 años. Yo solo soy la mensajera». «Por favor». Su tono cambió a súplica. «Si alguna vez sentiste algo de respeto por tu hermana, de amor familiar, deja esto ir. No le cuentes. Mantén el secreto de Isabela. Yo haré lo que sea». «¿Lo que sea?», me recliné en mi silla considerando. «¿Qué tan lejos estarías dispuesto a llegar para proteger tu secreto?». Vi la desesperación en sus ojos. «Lo que necesites. Dinero, lo que sea». «No necesito tu dinero», dije con disgusto. «Pero hay algo que puedes hacer por mí. Nombre It. Quiero que confieses, no a Verónica todavía, sino a ti mismo. Quiero que escribas todo lo que le hiciste a Natalia, cada manipulación, cada amenaza, cada mentira. Y quiero que me lo des, firmado y fechado. Eso es una confesión de culpabilidad». «Exactamente. Seguro para mantener las cosas interesantes». Sonreí. «Y Leonardo, si alguna vez intentas negarme acceso a Isabela, si alguna vez intentas reclamar derechos de paternidad, si alguna vez causas problemas para mí o para ella, esa confesión va directamente a Verónica, a tu jefe y a cualquier autoridad relevante. Me estás chantajeando. Te estoy dando una opción. Puedes escribir la confesión y mantener tu matrimonio y carrera intactos por ahora. O puedo contarle a Verónica la verdad hoy mismo. Tú decides». Él odiaba cada palabra que salía de mi boca, pero sabía que no tenía otra opción. «La tendrás mañana». 2 días después,
llegó a mi casa con un sobre grueso. Dentro había una confesión de 10 páginas detallando su affair con Natalia, cómo había abusado de su posición de poder, las amenazas que le había hecho, incluso su conocimiento del embarazo y su orden de que ella se deshiciera de él. Era evidencia devastadora que destruiría completamente su reputación. ¿Satisfecha?, preguntó con amargura. Por ahora, respondí, guardando el sobre en un lugar seguro. Ahora vete. Y Leonardo, sé muy amable con Verónica en el futuro, porque si alguna vez vuelve a quejarse de ti, si alguna vez te comportas de manera que la lastime, esta confesión ve la luz del día. Después de que se fue, Isabela comenzó a llorar. La cargué, meciéndola suavemente, y por primera vez desde que comenzó este plan, sentí una punzada de, no exactamente culpa, pero sí de cuestionamiento. ¿Estaba usando a esta inocente bebé como herramienta de venganza? ¿Era justo para ella crecer en medio de esta familia tóxica, este nido de secretos y mentiras? Pero entonces recordé a Verónica en su baby shower, burlándose de mi infertilidad frente a toda la familia. Recordé años de humillación, de ser tratada como menos que nada, porque no podía tener hijos. Recordé a Leonardo, usando su poder para abusar de una chica vulnerable, y luego intentando hacerla desaparecer. No, decidí. Esto era justicia, no venganza. Isabela merecía una madre que la amara, y yo la amaba. El hecho de que su existencia también sirviera para exponer la hipocresía y crueldad de mi familia era simplemente un beneficio adicional. El investigador privado que Verónica contrató no encontró nada sobre Leonardo y Natalia. Yo había sido muy cuidadosa, Gabriela había sido muy cuidadosa, y Natalia había desaparecido completamente, mudándose a otra ciudad con una nueva identidad. Pero el investigador sí encontró algo sobre mí. Tengo información sobre la adopción de Isabela, me dijo Verónica durante una de nuestras visitas forzadas. Su tono era triunfante. El investigador descubrió que la adopción fue procesada inusualmente rápido, apenas 6 semanas desde el nacimiento hasta la finalización. Eso es prácticamente imposible en adopciones normales. Tuve suerte, respondí con calma, y buenos contactos en el sistema. ¿O pagaste para acelerar el proceso? Sus ojos brillaban con acusación. ¿Compraste un bebé, Luciana? La acusación era tan absurda que casi me reí. No, Verónica. No compré un bebé. Isabela me fue dada legalmente por su madre biológica a través de los canales apropiados. Si quieres auditar mis finanzas para probarlo, adelante. Ella no tenía nada. Estaba pescando, tratando de encontrar algo, cualquier cosa que explicara su incomodidad con toda la situación. Sabía en su instinto que algo estaba mal, pero no podía precisar qué. Fue mi madre quien finalmente hizo la pregunta que cambiaría todo. Estábamos en una cena familiar, celebrando los 3 meses de Mateo e Isabela. Leonardo y yo estábamos de lados opuestos de la habitación como siempre. Verónica observaba cada interacción como un halcón, y de repente, mi madre dejó caer su tenedor con un ruido fuerte. «Dios mío», susurró, mirando de Isabela a Leonardo y de vuelta. «Oh, Dios mío, ¿qué pasa?», preguntó mi padre, alarmado. Mi madre se levantó lentamente, acercándose a donde yo sostenía a Isabela. Estudió el rostro de mi hija por un largo momento. Luego miró a Leonardo, quien había palidecido hasta ponerse casi verde. «Los ojos», murmuró, «la nariz, la forma de la cara. No es genética familiar, es...». Su voz se quebró. «Leonardo, ¿es tuya esta bebé?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos se volvieron hacia Leonardo, quien parecía a punto de desmayarse. Verónica se levantó de su silla, su cara contorsionándose en confusión y horror. «Mamá, ¿qué estás diciendo?». Su voz temblaba. «Eso es imposible. Isabela es adoptada. Luciana la adoptó. No puede ser». Pero mientras hablaba, podía ver la verdad golpeándola. Todos los indicios que había estado ignorando, todas las sospechas que había enterrado, todo cobraba sentido de repente. Isabela no solo se parecía a Mateo porque eran primos, se parecía a Mateo porque compartían un padre. «Leonardo», dijo Verónica, su voz ahora fría y mortal. «Mírame». Él no pudo, mantuvo la vista en el suelo, sus manos temblando visiblemente. «Mírame», gritó, y finalmente él levantó la vista, y en sus ojos ella vio la confirmación que no quería. «Verónica», comenzó, pero ella lo interrumpió. «¿Luciana adoptó a tu hija? ¿A tu hija ilegítima?». El caos que siguió fue espectacular. Verónica lanzó su copa de vino contra la pared. Mi padre comenzó a gritar exigiendo explicaciones. Mis tías murmuraban horrorizadas entre ellas, y yo, sosteniendo a Isabela firmemente mientras ella dormía ajena al drama, simplemente esperé a que la tormenta pasara. Finalmente, cuando el ruido se redujo a sollozos de Verónica y silencio aterrado de Leonardo, hablé. «Ya que aparentemente el secreto está fuera», dije con calma,
Sí, Isabela es la hija biológica de Leonardo. Su madre es Natalia Ramírez, una empleada de 19 años con quien Leonardo tuvo un affair hace 2 años. Cuando ella quedó embarazada, él la despidió y amenazó con arruinar su vida si contaba algo. Natalia me buscó porque no quería que Leonardo tuviera nada que ver con su bebé. Y yo, viendo una oportunidad de ser madre y de darle a esa niña un hogar amoroso, acepté la adopción. «Sabías», susurró Verónica, mirándome con ojos llenos de traición. «Sabías todo este tiempo y no me dijiste. Dejaste que me burlara de tu infertilidad. Dejaste que humillara públicamente. Y todo el tiempo sabías que mi esposo, que él». «Sí», dije simplemente. Sabía. Y decidí que la mejor venganza no sería exponerlo inmediatamente, sino hacer exactamente lo que hice. Adoptar a su hija, criarla como mía, y dejar que todos ustedes vieran el parecido día tras día, dejando que las dudas crecieran hasta que la verdad fuera inevitable. Mi madre se dejó caer en una silla, su cara en sus manos. «Esto es, no puedo». «¿Cómo pudiste, Luciana? Él es el esposo de tu hermana, y ella es mi hermana quien se burló de mi infertilidad en su baby shower», respondí con voz dura. «¿De verdad esperabas que mantuviera el secreto de Leonardo para proteger a la persona que ha hecho de mi vida un infierno?» La sala estalló nuevamente en argumentos. Verónica lloraba, gritando tanto a Leonardo como a mí. Mi padre exigía que Leonardo saliera de su casa. Mis tías debatían quién era más culpable en toda la situación. Y en medio del caos, sostuve a Isabela más cerca, protegiéndola del ruido. Ella era inocente en todo esto. Una bebé que no había pedido nacer, que no había pedido tener a Leonardo como padre o a mí como madre adoptiva. Pero ahora ella era mía, legal y completamente, y nadie me la quitaría. La venganza que había planeado tan cuidadosamente finalmente había alcanzado su clímax. Pero mientras miraba las consecuencias desplegándose frente a mí, me pregunté, ¿valió la pena? La respuesta, mientras mecía a mi hija dormida y veía el matrimonio de mi hermana desmoronarse, era un sí rotundo. Los días que siguieron a la revelación fueron una tormenta de emociones, decisiones legales y destrucción familiar. Verónica se mudó de regreso a casa de mis padres con Mateo esa misma noche, negándose a estar bajo el mismo techo que Leonardo. Mi madre pasó de estar horrorizada conmigo a estar igualmente horrorizada con Leonardo, incapaz de decidir a quién culpar más. Leonardo intentó llamarme 53 veces en las primeras 24 horas. Bloqueé su número después de las primeras 5. No tenía nada que decirle, y ciertamente no quería escuchar sus súplicas o amenazas. Fue mi padre quien finalmente apareció en mi puerta 3 días después, luciendo 10 años más viejo. «Necesitamos hablar», dijo sin su habitual tono autoritario. Sonaba, derrotado. Lo dejé entrar. Preparé café que ninguno de los dos tocó, y esperé. «Tu madre está destrozada», comenzó. «Verónica está destrozada. Toda la familia está en shock». «Bien», respondí con calma. «Tal vez ahora entiendan una fracción del dolor que yo sentí cuando Verónica se burló públicamente de mi infertilidad. Lo que ella hizo estuvo mal», admitió mi padre. «Pero esto, Luciana, esto es diferente. Adoptaste a la hija ilegítima del esposo de tu hermana. ¿Cómo esperabas que reaccionáramos?» «Esperaba exactamente esta reacción», dije. «Horror, shock, caos. Pero también esperaba que finalmente vieran quién es realmente Leonardo. No el yerno perfecto que todos adoran, sino un hombre que abusa de su poder para seducir empleadas vulnerables y luego las amenaza cuando las consecuencias se vuelven inconvenientes». Mi padre se frotó la cara con las manos. «Leonardo dice que fue consensual, que Natalia lo sedujo a él». «Leonardo miente», respondí fríamente. «Tengo su confesión completa, escrita de su puño y letra, admitiendo todo. La manipulación, las amenazas, el abuso de poder. Si quieres leerla, está en mi abogado. Pero advertencia, papá, una vez que la leas, no podrás defender a Leonardo nunca más». Él quedó en silencio por un largo momento. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué todo esto? Podrías haber adoptado a cualquier bebé. ¿Por qué específicamente la hija de Leonardo?» «Porque Natalia me lo pidió», expliqué. «Porque ella me vio ser humillada por Verónica y vio en mí a alguien que amaría a su bebé de verdad. Y porque vi una oportunidad de justicia. No venganza, papá, justicia. ¿Cuál es la diferencia? La venganza habría sido exponer a Leonardo inmediatamente, arruinar su vida por pura maldad. La justicia fue asegurarme de que Isabela tuviera una madre que la ame, mientras simultáneamente obligaba a todos ustedes a ver la verdad que habían estado ignorando». Mi padre se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. «Verónica está hablando de divorcio y de pelear por la custodia de Isabela». Mi sangre se enfrió. «Isabela es legalmente mía. Leonardo renunció a todos sus derechos paternales y Natalia firmó los documentos de adopción».
Verónica no tiene ningún derecho sobre ella. Ella argumenta que la adopción fue fraudulenta, que sabías quién era el padre y ocultaste esa información. Que lo intente, dije con más confianza de la que sentía. Tengo toda la documentación legal. Gabriela se aseguró de que todo fuera impecable. Después de que mi padre se fue, llamé inmediatamente a mi abogada, Patricia Sánchez, quien había manejado la adopción. Le expliqué la situación completa por primera vez. Técnicamente, dijo Patricia después de una larga pausa, Leonardo podría intentar reclamar la paternidad y pelear por derechos de visita, ya que él no fue consultado sobre la adopción. Mi corazón se hundió. Pero él renunció. Él renunció bajo un nombre falso en los documentos de Natalia, me interrumpió Patricia. Ella lo puso como desconocido en el certificado de nacimiento para proteger su identidad, lo cual significa que técnicamente, la adopción no requería su consentimiento porque legalmente no existía como padre, pero ahora que él es conocido, entonces puede destruir todo. Terminé, sintiendo náuseas. Puede intentarlo. Pero Luciana, aquí está la cuestión. Si Leonardo reclama la paternidad ahora, tendría que explicar cómo una empleada de 19 años terminó embarazada de él. Tendría que admitir públicamente el affair. Y con la confesión que tienes, tendría que enfrentar posibles cargos por abuso de poder y quizás peor. Entonces es un punto muerto, dije. Él no puede reclamar a Isabela sin destruirse a sí mismo. Exactamente. Y mientras Verónica esté furiosa con él, que aparentemente lo está, ella no va a apoyar ningún intento de él de obtener custodia. De hecho, probablemente pelearía contra él por pura rabia. Tenía razón. 2 días después, Verónica presentó papeles de divorcio. La noticia se propagó por la familia como fuego. Mis tías tomaban bandos. Mis primos murmuraban en grupos de WhatsApp. Mis padres intentaban mediar sin éxito. Verónica finalmente accedió a encontrarse conmigo en un café neutral, sin nuestros padres, solo nosotras dos. Cuando llegó, lucía demacrada, sus ojos rojos de tanto llorar. Odio que esto haya sucedido de esta manera, comenzó sin saludar. Pero necesito que entiendas algo, Luciana. No importa cuán enojada esté contigo, no importa cuán retorcida fue tu venganza, Isabela es la medio hermana de Mateo. Son sangre, lo sé, dije suavemente, y no voy a permitir que mi enojo con Leonardo, o contigo, afecte la relación entre esos niños. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mateo merece conocer a su hermana. Isabela merece conocer a su hermano. ¿Puedes al menos darme eso? No era lo que esperaba. Había anticipado amenazas, gritos, quizás violencia. No esto. No. Comprensión. Por supuesto, respondí, sintiendo mi propia garganta cerrarse con emoción. Nunca quise separarlos. Isabela merece tener familia. Familia real que la ame. Verónica se secó las lágrimas. Me burlé de tu infertilidad. Lo admito. Fue cruel. Fue innecesario. Y fue imperdonable. Disfrutaba ser la que finalmente tenía algo que tú querías desesperadamente. Y la familia tóxica en la que crecimos solo reforzó esa dinámica de competencia entre nosotras. Sí, concordé. Y yo usé a Isabela como herramienta de venganza. Eso tampoco fue correcto. No, dijo Verónica. Pero la diferencia es que le diste a esa bebé un hogar amoroso. La salvaste de un padre que la habría rechazado y de una madre que no podía cuidarla. Tu venganza tuvo un propósito más allá de lastimarme. La mía solo fue crueldad pura. Nos sentamos en silencio por un momento, procesando todo. ¿Qué te hizo Leonardo exactamente?, preguntó finalmente. Además del affair obvio, le conté todo. Sobre Natalia, sobre cómo Leonardo había abusado de su posición, sobre las amenazas, sobre cómo había intentado obligarla a abortar. Verónica escuchó sin interrumpir, su cara pasando de dolor a horror a furia fría. Voy a destruirlo, dijo cuando terminé. Legalmente, financieramente, socialmente. Voy a asegurarme de que todos sepan qué tipo de hombre es. Ya lo estás haciendo, señalé. El divorcio, las acusaciones. No es suficiente. Sus ojos tenían una determinación que reconocí. Era la misma determinación que yo había sentido cuando planeé toda esta situación. Quiero que use tu confesión. Quiero que expongas todo, y quiero estar ahí cuando su mundo se derrumbe completamente. ¿Estás segura? Eso significará humillación pública para ti también. Todos sabrán que tu esposo te engañó con alguien 20 años menor. Que lo sepan, dijo con voz firme. Prefiero la verdad humillante que la mentira cómoda. Y honestamente, después de ver cómo tratamos tu infertilidad, después de ver cómo yo específicamente te traté, merezco un poco de humildad. 2 semanas después, liberamos la confesión de Leonardo a medios selectos. El escándalo fue exactamente tan devastador como anticipamos.
Su empresa lo despidió inmediatamente. Varios artículos aparecieron sobre abuso de poder en ambientes corporativos. Otras mujeres que habían trabajado para él comenzaron a hablar sobre comportamiento inapropiado. Mi madre, sorprendentemente, fue quien más defendió a Verónica públicamente. Mi hija es una víctima aquí, declaró en un post de Facebook que se volvió viral, y mi otra hija hizo lo correcto al proteger a esa bebé de un padre abusivo. Estoy orgullosa de ambas. Era la primera vez que mi madre decía estar orgullosa de mí en años. Lloré cuando leí ese post. El divorcio se finalizó 3 meses después. Verónica obtuvo la casa, la custodia completa de Mateo y una generosa manutención. Leonardo, ahora desempleado y socialmente destruido, se mudó a un apartamento pequeño en las afueras de la ciudad. Intentó contactarme una vez más después del divorcio, apareciendo en mi puerta sin avisar. ¿Estás feliz ahora?, preguntó, luciendo como una sombra del hombre que había sido. ¿Satisfecha con destruir mi vida? Tú destruiste tu propia vida, respondí. Yo solo me aseguré de que las consecuencias te alcanzaran. Isabela es mi hija, dijo, su voz quebrándose. Biológicamente es mía. ¿No tengo derecho de conocerla? Renunciaste a ese derecho cuando amenazaste a su madre, dije firmemente. Y si alguna vez intentas reclamarla legalmente, tengo más evidencia de la que usé públicamente. Evidencia que te pondría en verdaderos problemas legales. ¿Realmente quieres arriesgarte? Él sabía que no. Se fue sin otra palabra, y no volvió a intentar contactarme. Isabela cumplió 6 meses en medio de toda esta locura. Celebramos con una pequeña fiesta. Solo Verónica con Mateo, mis padres, y un par de amigos cercanos. Fue la primera vez que nuestra familia inmediata se reunía desde la revelación. Ver a Isabela y Mateo juntos, jugando como los bebés que eran, inconscientes del drama adulto que rodeaba su conexión, fue agridulce. Eran medio hermanos, compartían ADN, pero sus vidas serían tan diferentes. Va a crecer preguntando por su padre, dijo Verónica mientras observábamos a los bebés. ¿Qué le dirás? La verdad, respondí. Cuando tenga edad suficiente para entender, le diré que su padre biológico no estuvo a la altura de sus responsabilidades, pero que ella tiene una familia que la ama. Tiene una madre que la eligió, un hermano que crecerá a su lado, abuelos, tías, primos. Y tiene una tía, agregó Verónica, que lamentará por siempre haber contribuido al dolor que llevó a todo esto. Nos miramos, 2 hermanas que habían pasado por el infierno de nuestra propia creación. La familia tóxica que nos había formado estaba lentamente transformándose en algo diferente. No perfecto, nunca perfecto, pero quizás, con tiempo y esfuerzo, algo más sano. Las niñas necesitan crecer sabiendo que son amadas, dije finalmente. Amadas por lo que son, no por lo que logran o a quién complacen. Acordado, dijo Verónica extendiendo su mano. La estreché, sintiendo años de competencia, resentimiento y dolor comenzando a desvanecerse. No desaparecieron completamente, las cicatrices permanecerían, pero era un comienzo. 18 meses después de aquella explosiva revelación, mi vida se había transformado en algo irreconocible y maravilloso. Isabela, ahora de 2 años, corría por mi pequeño jardín persiguiendo burbujas que Mateo soplaba con la torpeza de sus 2 años y medio. Ver a los niños jugar juntos, completamente ajenos al drama que había rodeado sus primeros meses de vida, me llenaba de una paz que nunca pensé que encontraría. Verónica se había mudado a una casa a solo 20 minutos de la mía. No fue una decisión tomada a la ligera. Ambas necesitábamos tiempo para sanar después de todo lo que había pasado. Pero cuando finalmente decidimos que queríamos que nuestros hijos crecieran juntos, que queríamos romper el ciclo de competencia tóxica que había definido nuestra propia infancia, encontró una propiedad en mi zona. Mira esto, dijo Verónica, mostrándome su teléfono durante una de nuestras ahora regulares tardes de café. En la pantalla había un mensaje de Leonardo, el primero en más de 1 año. Está pidiendo ver a Mateo. ¿Y qué vas a hacer? Mi abogado ya respondió. Puede ver a Mateo 1 vez al mes, en un centro supervisado, si completa las clases de manejo de ira y paga la manutención atrasada. Su voz era firme, sin el temblor de incertidumbre que había tenido antes. No voy a negarle a Mateo conocer a su padre biológico, pero será en mis términos. La transformación de Verónica había sido notable. Ya no era la mujer que necesitaba validación constante o que derivaba su valor de hacer sentir menos a otros. Había comenzado terapia intensiva después del divorcio, trabajando no solo en el trauma del engaño de Leonardo, sino en las dinámicas familiares que nos habían moldeado a ambas. ¿Y tú?, preguntó. ¿Leonardo te ha contactado sobre Isabela? Intentó hace 6 meses. Mi abogada le dejó muy claro que no tiene derechos legales y que cualquier intento de contacto sería considerado acoso. Tomé un sorbo de mi café.
Honestamente, creo que se ha dado por vencido. Su vida es un desastre. Está trabajando en ventas de seguros, ganando una fracción de lo que solía hacer, y la mayoría de sus viejos amigos lo han abandonado. Bueno, dijo Verónica con una sonrisa irónica. Acciones tienen consecuencias, algo que finalmente todos en esta familia estamos aprendiendo. Mi madre había sido quizás la más transformada de todos. Después de la revelación inicial y las semanas de caos que siguieron, ella y mi padre comenzaron terapia de pareja. Allí, finalmente confrontaron cómo habían fomentado la competencia entre Verónica y yo, cómo su favoritismo obvio había dañado nuestra relación como hermanas. Pensé que estaba siendo una buena madre. Me había dicho mi madre durante una de nuestras conversaciones de reconciliación, lágrimas corriendo por sus mejillas. Pensé que empujar a Verónica a ser perfecta y empujarte a ti a ser fuerte los prepararía para el mundo. En cambio, solo las lastimé a ambas. Sí, había respondido honestamente. Nos lastimaste, pero el hecho de que lo reconozcas y estés trabajando en cambiarlo, eso significa todo. Ahora, mi madre era una abuela completamente presente en la vida de ambos niños. No comparaba logros, no tenía favoritos visibles, y cuando Isabela tuvo su rabieta épica en medio del supermercado la semana pasada, mi madre simplemente la cargó con paciencia y amor hasta que se calmó. Era el tipo de madre que había necesitado desesperadamente cuando era niña. Mi padre, por su parte, había comenzado a participar activamente en nuestras vidas por primera vez. Construyó un columpio en mi jardín para Isabela, enseñó a Mateo a patear una pelota, y lo más sorprendente de todo, me pidió perdón. Debería haber defendido, había dicho hace 6 meses, durante una cena familiar. Cuando Verónica se burló de tu infertilidad, cuando tu madre te presionaba constantemente sobre nietos, debería haber dicho algo. Debería haber sido tu padre, pero ahora lo eres, había respondido, tomando su mano, y eso es lo que importa. El resto de la familia extendida había tomado tiempo en procesarlo todo. Algunas tías aún murmuraban sobre lo inapropiado de mi adopción de Isabela, pero su desaprobación significaba cada vez menos. Las primas que realmente importaban habían sido increíblemente comprensivas, especialmente después de que la confesión de Leonardo se hiciera pública y quedara claro que él era el verdadero villano de esta historia. Mi vida profesional también había florecido. Usando mi experiencia con el sistema de adopción, había comenzado a trabajar como consultora para padres adoptivos, ayudándolos a navegar los complicados aspectos legales y emocionales del proceso. Era un trabajo que me llenaba de propósito y que nunca habría encontrado sin haber pasado por mi propia experiencia con Isabela. Una tarde, mientras Isabela dormía su siesta y yo trabajaba en mi computadora, sonó el timbre. Para mi sorpresa, era Natalia. La había visto solo una vez desde la adopción, un encuentro breve donde había firmado documentos adicionales. Pero ahora aquí estaba, 21 años, luciendo años más madura de lo que recordaba. Espero que esté bien que haya venido, dijo nerviosamente. Gabriela me dio tu dirección. Solo quería ver cómo estaba Isabela. La invité a pasar, preparé té, y hablamos honestamente por primera vez desde que todo había comenzado. Leí sobre lo que pasó, dijo Natalia. Sobre cómo revelaste todo, sobre el divorcio, sobre cómo Leonardo perdió todo. Hizo una pausa. Parte de mí se siente mal. Nunca quise arruinar un matrimonio. Tú no arruinaste nada, le aseguré. Leonardo arruinó su propio matrimonio con sus acciones. Tú solo fuiste su víctima, igual que Verónica. ¿Cómo está ella, tu hermana? Sanando, respondí. Fuerte, se está reconstruyendo una vida que es genuinamente suya, no definida por el hombre con quien estaba casada. Natalia asintió, procesando esto. ¿E Isabela? Como si hubiera sido llamada, Isabela eligió ese momento para despertar. Sus pequeños pasos se escucharon bajando las escaleras, y luego apareció en la cocina, su cabello oscuro despeinado del sueño, abrazando su conejo de peluche favorito. Mami, dijo, acercándose a mí y enterrando su cara en mi pierna. Vi las lágrimas formándose en los ojos de Natalia mientras observaba a la hija que había dado. Isabela había heredado sus ojos, su sonrisa, aunque el resto de sus rasgos eran de Leonardo. Hola, Isabela, dijo Natalia suavemente. Soy una amiga de tu mami. Isabela la miró con la curiosidad típica de los niños de 2 años. Luego volvió a esconderse detrás de mi pierna. ¿Está feliz?, preguntó Natalia. Su voz apenas un susurro. Increíblemente, respondí, acariciando el cabello de Isabela. Es curiosa, cariñosa,
obstinada de la mejor manera, y está rodeada de gente que la ama incondicionalmente. Eso es. Natalia se secó las lágrimas. Eso es todo lo que quería. Gracias, Luciana. Gracias por darle la vida que yo no podía. Después de que Natalia se fue, me senté con Isabela en el sofá, sosteniéndola cerca. Algún día tendría que explicarle su historia completa. Cómo había llegado a mí, quién era Natalia, incluso la verdad sobre Leonardo, pero por ahora era suficiente con que supiera que era amada. Esa noche, tuve una cena con mi familia inmediata. Mis padres, Verónica y Mateo. Habíamos instituido estas cenas semanales como una forma de reconstruir nuestras conexiones, de crear nuevos recuerdos que no estuvieran manchados por competencia o toxicidad. He estado pensando, dijo Verónica mientras cortaba la comida de Mateo, en cómo rompemos el ciclo completamente. ¿Cómo nos aseguramos de que Isabela y Mateo no crezcan con el mismo veneno que nosotras? Terapia familiar, sugerí. Para todos nosotros. No solo individual, sino juntos, trabajando en cómo comunicarnos, cómo establecer límites saludables. Estoy de acuerdo, dijo mi madre inmediatamente. Tu padre y yo ya hemos discutido esto. Queremos hacerlo bien esta vez, aunque sea como abuelos. Y necesitamos reglas claras, agregó Verónica. No comparaciones entre los niños, nunca. No de logros, apariencia, nada. No favoritismos, concordé. Y si alguno de nosotros nota que viejos patrones están resurgiendo, tenemos que sentirnos seguros de señalarlos sin represalias. Mi padre, quien había estado callado hasta ese momento, habló. Y necesitamos enseñarles sobre familia real, no la familia tóxica que creamos, sino lo que la familia debería ser. Apoyo, amor incondicional, un lugar seguro. Todos estuvimos de acuerdo. Sería trabajo duro, habría retrocesos, pero estábamos comprometidos, por Isabela, por Mateo y, honestamente, por nosotros mismos. Meses después, estaba en el parque viendo a Isabela y Mateo jugar en los columpios cuando una mujer se acercó. Era la madre de otro niño en el parque, alguien que había visto a nuestro grupo varias veces. Disculpa que pregunte, dijo amablemente, pero ¿ustedes dos son hermanas? Siempre las veo aquí con los niños. Miré a Verónica, quien me devolvió la mirada. En nuestras caras había una comprensión compartida de todo lo que habíamos atravesado. Todo el dolor y la sanación. Sí, respondió Verónica con una sonrisa genuina. Somos hermanas, y estamos aprendiendo a hacerlo de la manera correcta. La mujer sonrió y se alejó, sin idea de la profundidad detrás de esas palabras simples. Esa noche, después de acostar a Isabela, me senté en su habitación por un momento, observándola dormir. Su pequeño pecho subiendo y bajando, su conejo de peluche apretado contra ella, completamente en paz. La infertilidad que me había definido durante tanto tiempo, que había sido la fuente de tanta vergüenza y dolor, finalmente había llevado a esto, una hija que amaba con cada fibra de mi ser, una relación reparada con mi hermana, una familia que finalmente estaba aprendiendo a amar sanamente. Leonardo había perdido todo, su matrimonio, su carrera, su reputación, su relación con ambos hijos. Las consecuencias de sus acciones habían sido severas y permanentes, y aunque parte de mí sentía una punzada de algo que no era exactamente lástima, pero tampoco alegría por su caída, principalmente sentía indiferencia. Era irrelevante en nuestras vidas ahora. Verónica estaba prosperando, construyendo una vida exitosa como madre soltera y profesional. Había vuelto a estudiar, persiguiendo una maestría que siempre había querido, pero que Leonardo había desalentado. Tenía citas ocasionalmente, pero no estaba apurada por otra relación. Estaba descubriendo quién era ella sin estar definida por un hombre o por competir conmigo. Yo también estaba floreciendo. Mi trabajo me llenaba de propósito, mi hija llenaba mi corazón, y por primera vez en mi vida me sentía completa, no porque tuviera un hijo finalmente, sino porque había encontrado paz conmigo misma y con mi familia. La venganza que había buscado se había transformado en algo más. Justicia, sí, pero también sanación. La familia tóxica que había sido mi realidad durante 34 años estaba lentamente, dolorosamente, transformándose en algo mejor. Y mientras besaba la frente de Isabela y susurraba, «Te amo, mi niña», supe que todo, cada momento difícil, cada decisión cuestionable, había valido la pena por llegar a este momento de paz. La infertilidad ya no me definía, la traición familiar ya no me controlaba, el dolor del pasado ya no me paralizaba. Era simplemente Luciana, madre, hermana, hija y finalmente genuinamente feliz.